Existe una especie de protocolo no escrito para expresar el dolor. Nadie te lo enseña formalmente, no está escrito en ningún manual, pero todos lo conocen. Es decir, hay que llorar cuando todos lloran, hay que sonreír en las bodas, hay que estar devastado si alguien se va y muy aliviado cuando algo bueno llega. Y si no cumplís con ese protocolo, bueno, el mundo no te pregunta qué sentir realmente. El mundo te juzga por lo que no mostraste. A ver, lo curioso es que ese protocolo no existe solo para el dolor, existe para casi todo. Para la alegría, para el amor, para la fe, para el éxito. Hay una versión socialmente aceptable de cada emoción y quien se sale de ese guión, de esa versión, no es porque se siente diferente, es sospechoso. Hay una novela de Albert Camus que escribió en 1942 con una precisión asombrosa. Lo hizo a través de un hombre que no lloraba cuando debía llorar y que no estuvo dispuesto a fingir. Y esa honestidad lo terminó matando. Se llamaba Meursault y era un empleado de oficina en la Argelia francesa de los años 40. Su madre acababa de morir en un asilo donde él mismo la había internado y cuando recibió el aviso, bueno, fue al entierro, fumó cigarrillos durante el velorio, tomó café con leche, aceptó todo con la misma disposición que aceptaba cualquier cosa de su vida. Al día siguiente volvió al Argel, fue a la playa, se encontró con una chica, pasó el día con ella, durmió con ella en la noche, después de ir al cine. O sea, Camus no lo describió como un monstruo, lo describió como alguien que simplemente no actuaba el papel que el mundo esperaba de él. Días después, Meursault estaba en esa misma playa con un amigo. Y ese amigo tenía un conflicto con un grupo de árabes y hubo una pelea. Y cuando la tensión bajó y todos se fueron, Meursault salió a caminar por la orilla. Camus señala que hacía mucho calor ese día en la playa, que el sol aprisionaba y uno de los árabes seguía tendido con un cuchillo. Y cuando la luz del sol se reflejó en el cuchillo, Meursault reaccionó, sacó el revólver y le disparó varias veces. Y aquí llega lo curioso del extranjero. Es que el fiscal no centró su argumento en el crimen, sino en el entierro de la madre que había pasado mucho tiempo antes. Presentó testigos que confirmaron que Meursault no había llorado, que había fumado, que había tomado café con leche y que al día siguiente había ido al cine y había estado con una mujer. Y a partir de esos hechos se construyó el argumento central. O sea, este hombre no tiene alma. Este hombre es un peligro moral para la sociedad y no merece vivir. Así que bueno, Meursault fue condenado a la pena máxima, no por el crimen, sino por no haber llorado en el entierro de su madre. El propio Camus lo dijo al presentar el libro con una claridad que hizo famosa su frase. En nuestra sociedad, un hombre que no llora en el funeral de su madre corre el peligro de ser sentenciado a muerte. A ver, el mundo no nos juzga por lo que hacemos, nos juzga por si nuestra actuación emocional encaja con lo que se espera de nosotros en cada momento. Y cuando no encaja, el sistema encuentra la manera de corregirlo. Estamos tan amaestrados en ese sentido que no solo nos juzgan los otros, sino que también nos juzgamos nosotros mismos al sorprendernos de que nuestras emociones no son las esperadas frente a una situación X. ¿Cuántas personas hoy se sienten culpables por no sentir de la manera que se supone que deberían sentir? A ver, con el tiempo, cuando vos vivís dentro de esa presión, dejás de distinguir entre lo que genuinamente sentís y lo que aprendiste a sentir para encajar. Y la actuación se vuelve tan habitual que empezás a parecerte a esa voz que no es tuya. Y terminás creyendo que vos sos eso que mostrás porque lo has estado mostrando tanto tiempo que ya no sos capaz de recordar quién eras antes. Hace tiempo escribí un libro, un pequeño libro, Él y ellos, una fábula para niños mayores de edad. Y escribí justamente ese proceso que experimenta un individuo que ha aprendido a vivir traducido, que ha aprendido a vivir reinterpretado por el filtro del círculo social al que pertenece. Traducido para ser entendido, para ser aprobado, como si la autenticidad fuera una lengua que los demás nunca van a hablar ni a entender. Y sin darse cuenta, empezó a olvidarla.
no de golpe, porque estas cosas no suceden de golpe. Van despacio, como la mayoría de los procesos, con una amabilidad forzada, un sí automático, hasta que un día miró hacia adentro y no se reconoció a sí mismo. Camus llamó todo esto el absurdo, no en el sentido coloquial de algo que es ridículo, sino en el sentido filosófico, muy filosófico. El absurdo es la tensión entre el deseo humano de encontrarle sentido al mundo y la total indiferencia del mundo ante ese deseo. El mundo no tiene un guión emocional correcto, pero la mayoría de las veces actuamos como si lo tuviera. Construimos códigos de lo que se debe sentir y cuándo y con qué intensidad se debe sentir. Y cuando aparece alguien que no actúa de acuerdo a ese guión, entonces se señala, se juzga y muchas veces se elimina, como a Meursault, que no era un rebelde ni estaba protestando contra nada. No eligió conscientemente no llorar para desafiar el sistema que los rodeaba. Sencillamente no lloró porque no sentía ganas de llorar. No actuó el dolor porque no sentía de esa manera en ese momento. Y esa autenticidad, que no era siquiera deliberada, fue exactamente lo que lo destruyó. Y más tarde, en la celda, esperando la ejecución, Meursault tuvo una conversación con un capellán que fue a ofrecerle consuelo religioso y que no podía entender que alguien frente a la muerte no buscara a Dios. O sea, en este momento todos deberían hacer esto, aceptar el capellán, porque vas a morir. Pero Meursault lo rechazó y el capellán insistió. Pero Meursault le dijo que había vivido de cierta manera y que es verdad, podría haber vivido de otra, que había hecho ciertas cosas y no había hecho otras, pero ya nada de eso tenía importancia frente a la única certeza real que existía: su vida terminaba, y que frente a esa certeza, todos los modos que el mundo le imponía, todos los guiones emocionales que no había cumplido y todos los juicios que le habían caído encima, incluso los del capellán, ya no significaban absolutamente nada. Ahora volvamos a la primera línea de la novela de Camus. Hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no sé. Y esto no era frialdad ni monstruosidad. Era un hombre que no sabía cómo actuar el dolor de la manera que el mundo esperaba y que, en lugar de fingirlo, dijo simplemente lo que sentía. Pero esa honestidad le costó la vida. La pregunta que Camus dejó abierta en el 1942 creo que sigue teniendo relevancia hoy. Cuando el mundo, el entorno te condena por lo que hiciste o por no haber sentido lo que se supone que debías sentir. Y hay otra pregunta que creo que va un poquito más adentro aún. ¿Cuánto de lo que mostrás todos los días son tus emociones? ¿Y cuánto son solo tus actuaciones? Actuaciones basadas en el miedo a no encajar en el protocolo emocional que tu entorno necesita ver. Y esto no te lo pregunto para que lo cambies de golpe, sino para que sepas la diferencia. La diferencia para poder llegar a ser lo suficientemente honesto contigo mismo sobre el tiempo que llevas traduciendo lo que sentís para acomodarte a los otros. Y esa honestidad a la que podría llegar, aunque quizás nadie la aplauda en el momento, es el punto donde comienzas a reconocerte, a saber quién sos realmente.